Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase de razonamiento verbal que está programada para el día de hoy. ¿Ok? Quien les habla es el profesor Brian Víctor. Estamos en el curso de razonamiento verbal. El tema del día de hoy es la paráfrasis. ¿Ok? Sé que es un término nuevo, es un término raro quizás, un poco exótico, pero tiene que ver con la oración, tiene que ver con el texto, con las frases, ¿ya? Vamos a encontrar pues su naturaleza el día de hoy, vamos a tratar de entender y sobre todo de poder realizar. ¿Ok? Ahí están los datos, primero y secundaria, A y B. Este sería la quinta clase del bimestre. Y empezamos. Como siempre, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué cosa es, cuál es su concepto, de qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Una paráfrasis, en base a muchas ideas, podemos decir que es lo siguiente, ¿ya? Es una operación intelectual, obviamente, ya que vamos a requerir leer, escribir, pensar, reducir, resumir, de repente interpretar o analizar un texto. Por todas estas cuestiones va a ser una operación intelectual. ¿En qué va a consistir esta operación intelectual? En trasladar con nuestras propias palabras las ideas de un texto base a otro texto. ¿Ok? Expresado de manera oral o escrita, cualquiera de ellas, con el fin de sustituir la información a un lenguaje más personalizado y así lograr pues una mejor comprensión. Dicho de otra manera, la paráfrasis sería pues copiar un texto, ya un texto que nos dan, copiarlo, pero haciéndole pequeños cambios personalizados, o sea, de acuerdo a tu interpretación, a tu comprensión, ya vas cambiando algunas palabras. Si requieres cambiar algunas oraciones o alguna frase, lo puedes hacer. Vas a sustituir la información, ¿ok? Pero teniendo en cuenta que el texto que tú vas a redactar o escribir en base al texto original no debe perder el significado de dicho texto. ¿Ok? No debe, por ningún motivo, debe cambiar el significado o la intención de lo que el texto original desea plantear. ¿Ya? Lo más común al momento de parafrasear es sustituir solo algunas palabras por sinónimo y cambiar el orden de algunas frases sin alterar su significado. ¿Ok? Ya cuando vamos a ver más adelante lo que son los tipos de paráfrasis, vamos a entender este tipo de mensaje. ¿Ok? Entonces, conclusión, la paráfrasis es simplemente hacer unos cambios de algún texto para escribirlo, para personalizarlo de acuerdo a mi comprensión. ¿Ya? Seguimos. Existen muchos pasos para poder parafrasear un texto o hacer una paráfrasis. Sin embargo, lo hemos reducido o lo he reducido en estos 8 pasos básicos, ya elementales, para nosotros poder hacer una buena paráfrasis. Dice en la número 1, una lectura general del texto. Obviamente, es muy obvio, para antes parafrasear, resumir o sintetizar un texto, lo que yo debo hacer siempre es darle una lectura general. No solamente una, sino es la primera lectura y a esa se le llama la lectura general. ¿Con eso qué voy a lograr? Voy a lograr que mi mente ya tenga ideas de lo que he leído y de lo que estoy comprendiendo, ¿ok? Para saber de qué ha tratado el texto. Después de darle una lectura general, viene a utilizar la técnica del subrayado. Ya sabemos que en primaria nos han enseñado que el subrayado es pues colocarle una raya, ¿ya? A ciertas palabras, a ciertas oraciones o ideas que se van presentando en un texto, ¿ok? Que a mi consideración podrían ser las partes importantes, ¿no? En el paso 3 voy a seleccionar las ideas fundamentales de todo lo que yo he subrayado o lo que no haya subrayado. De acuerdo a eso, yo voy circulando de repente las ideas fundamentales o quizás anotándolas. En el paso 4 voy a consultar un diccionario de palabras incomprensibles o confusas, que palabras que yo no conozca el significado y que aparecen en los textos. Siempre hay palabras que aparecen en los textos y nosotros debemos pues siempre ser curiosos, investigar en el diccionario para mejor dicho, llegar a una buena comprensión de no solamente de la palabra que has buscado, sino del texto. En el paso número 5 vas a dar una lectura nueva, ya, pero párrafo por párrafo. Y esta vez vas a sustituir las palabras y frases por escrito, de repente al costado de cada texto. A esa técnica se le va a llamar el sumillado, ¿no? El sumillado sería, pues, escribir
al costado del texto de cada párrafo algunas frases u oraciones que tú has entendido o has resumido dicho párrafo, ¿ya? En la número 6 dice redacción de la paráfrasis, es decir, en base a todo lo que tú has entendido, vas a hacer tu primera redacción del texto, ¿ok? Luego vas a leer lo que has escrito y vas a comparar con el texto original para que verifiques si ha cambiado el significado del texto dicho original o si no, ¿ok? Y por último viene la redacción final de tu paráfrasis. Eso sería todo. Te mencioné, te mencioné que iban a haber tipos de paráfrasis. Hay dos tipos de paráfrasis, ¿ok? La más fácil es la paráfrasis mecánica, ¿ya? ¿En qué consiste esta paráfrasis mecánica? Que es justamente la que ustedes van a realizar en su práctica, ¿ya? Porque en la práctica le he puesto que ustedes realicen una paráfrasis mecánica. ¿Qué cosa es esto? Dice que una paráfrasis mecánica es, o radica, mejor dicho, en sustituir por sinónimos o frases alternas las expresiones que aparecen en un texto. Son cambios mínimos en la construcción de las oraciones o en los enunciados. En otras palabras, no se cambia la esencia del texto, ni la forma del mismo. Solo se cambian algunas palabras. Siempre, ojo, siempre respetando la esencia y el patrón de dicho texto. Para entender este concepto un poco abstracto, vamos a basarnos en el ejemplo que está al costado. El ejemplo dice texto original y texto con paráfrasis mecánica. El texto original lo voy a leer y dice así, ¿no? Es un texto narrativo donde hay la conversación de Don Quijote con Sancho Panza. Y Don Quijote le dice a Sancho, también, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles, que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos que más parecen disparates que sentencias. Ahora vamos a ver, haciendo una paráfrasis mecánica, cómo se han cambiado solamente algunas palabras por sus sinónimos. Y dice así, también, Sancho, no has de combinar en tus pláticas la multitud de refranes que acostumbras. Estos son sentencias breves. Muchas veces los traes tan sin ton ni son que más parecen desatinos que sentencias. Como tú has podido observar, el texto no ha cambiado, solamente han cambiado algunas palabras por sinónimos, ¿no? Por ejemplo, en el primero dice, también Sancho, no has de mezclar en tus pláticas, mientras que en el segundo dice, también Sancho, no has de combinar en tus pláticas. En el texto original dice muchedumbre, en el texto de la paráfrasis mecánica dice multitud, se ha cambiado un sinónimo, ¿ok? Más abajo también hay un cambio de una frase, cuando dice muchas veces los traes tan por los cabellos, al costado dice muchas veces los traes tan sin son ni ton, ni son, ¿ok? Entonces, como tú puedes observar, la paráfrasis mecánica consiste pues solamente en sustituir un sinónimo por otro o alguna frase por otra. De esa manera, se hace sencillo la paráfrasis y obviamente la esencia del texto original no va a cambiar. Pero no es no es el único tipo de paráfrasis, también existe la paráfrasis constructiva, ya que es un poco más elevada, requiere un poco más de análisis e interpretación, ¿no? ¿Qué cosa es la paráfrasis constructiva? Es la reelaboración del enunciado. Ojo, reelaboración, no dice cambiar sinónimo, dice reelaboración, o sea que el texto tú nuevamente lo vas a elaborar, dando origen a otro enunciado con características distintas, pero, ojo, pero siempre conservando el mismo significado del texto base o tu original. ¿Ok? Por más que tú reduzcas o utilices una paráfrasis constructiva, no quiere decir que el texto va a cambiar su significado. Recuerda, la paráfrasis no busca cambiar el significado del texto, sino hacerlo lo mismo, pero con otras palabras. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el ejemplo que está al costado. El texto original habla sobre el ensayo y dice así. El ensayo consiste en la defensa de un punto de vista personal y subjetivo sobre un tema. Nos están definiendo qué cosa es el ensayo. Luego dice, el tema puede ser humanista, filosófico, político, social, cultural o teológico, es decir, de forma libre y con estilo personal. Nos menciona sus características del ensayo.
Luego nos dicen que el ensayo es un género moderno y que la mayoría de las veces tiende a ser crítico, en las cuales el autor del ensayo expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado. Entonces, como hemos podido ver en el texto original, nos mencionan el concepto, características y de repente algunos factores con respecto al ensayo. Ahora vamos a ver cómo ha cambiado el texto totalmente, ha sido reelaborado y aplicando una paráfrasis constructiva. Y dice lo siguiente: el ensayo consiste en la defensa de un punto de vista particular sobre cualquier tema. Es un género actual, tiende a ser crítico. Como has podido observar, la esencia del texto original no ha cambiado. Sigue siendo la misma esencia porque nos están, en la paráfrasis constructiva, nos están definiendo el ensayo, nos están diciendo sus características y también la parte esencial de dicho ensayo, que es la cuestión crítica. ¿Ya? Si tú te has podido observar muy bien, has localizado o te has enfocado de que la paráfrasis constructiva podría ser una síntesis o un resumen exacto del texto. ¿Ok? Entonces, en vista de estos dos tipos, la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva, pues entonces con eso estamos concluyendo la clase del día de hoy y ya revisa tu práctica y me lo mandas por la plataforma, por favor. Ya nos estamos viendo, jóvenes. Eso sería todo por el día de hoy. ¿Ok?